Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, hoy quiero contarles algo antes de que desaparezca por un rato. No es una despedida, es una pausa. Por 15 días estaré fuera de estos análisis, de estas lecturas y de estos diálogos que hemos construido juntos, pero no quería irme sin antes dejarles algo especial. Me voy a despedir, como ya lo he hecho antes, hablando de Charles Bukowski. Sí, ese viejo conocido del canal, el poeta áspero, directo, que se plantaba ante la vida sin rodeos y sin miedo a decir las cosas como son. No puedo leer sus libros en voz alta para ustedes. Ya saben, esas cosas del derecho de autor que nos atan las manos, pero eso no me detiene. He leído y releído sus libros, tengo apuntes, acotaciones, resúmenes de cada frase suya que logra atravesar el papel. No les puedo dar la experiencia completa de su voz en mi voz, pero voy a intentarlo. Con mis palabras les traeré el peso de su escritura, sus ideas, su lucha y ese reflejo de lo que somos en cada página que escribió. Para los que llevan tiempo aquí, ya han escuchado la biografía que hice de Bukowski. Pueden buscarla, escucharla mientras estoy ausente, repasar cada detalle de su vida, sus escritos y esos rincones en los que el tipo buscaba sentido en un mundo que a veces parece no tenerlo. Cuando vuelva, prometo que retomaremos nuestros análisis, seguiremos ahondando en otros autores, pero ahora me voy con este recuerdo de Bukowski en mis manos y se los comparto porque a veces es necesario detenerse un momento para recordar por qué empezamos a leer en primer lugar. Análisis de novelas por audiolecturas. En una leyenda viva, un mito del underground literario, ese rincón donde las luces de neón apenas iluminan, donde los borrachos se mezclan con los desesperados que buscan más que consuelo. Porque aquí, donde comenzamos a sumergirnos, no hay un solo gramo de compasión para el héroe ni para el perdedor. Está el Hank real, el Hank inventado, y todos los demás personajes que se arrastran por los versos y las páginas, atrapados entre la tinta y la sordidez de las vidas que Bukowski se atrevió a describir. Y es que en esos primeros cuentos, los que años después formarían parte de la antología que él mismo tituló Ausencia del héroe, descubrimos a un joven Hank que ya no buscaba redención en las palabras sino venganza, una revancha contra esa sociedad que, a su parecer, había traicionado la esencia de todo. Así arrancamos el recorrido hacia esos primeros relatos de la década de los 40, cuando Bukowski empezaba a abrirse camino golpeando primero, antes de ser golpeado. La guerra no estaba en las trincheras, sino en el suelo en el que te tocaba dormir cuando no había dinero para nada mejor. Desde ahí nos regala esas crónicas de una contracultura, un testamento de que el sueño americano no era más que eso, un maldito sueño. Entonces llegamos a Shakespeare, nunca lo hizo, ese diario de un viaje insólito por Europa donde Hank decide ser Hank en su estado más puro, sin filtros, sin arrepentimientos. Ahí lo vemos recorriendo París, sacudiendo programas de televisión, ofendiendo a los anfitriones, insultando a psiquiatras y con cada palabra recordándonos que los genios incómodos como él no necesitan la aprobación de nadie. Viaja como un testigo perdido en un mundo que lo adora y que al mismo tiempo le resulta ajeno. En cada ciudad, Bukowski sabe que la única verdad que vale es la que nace de las entrañas. Europa lo aclama, pero él se cansa de la fama, porque su sitio está en Los Ángeles, entre el desorden de la ciudad, el calor y la bulla de los bares, ahí donde los tipos honestos buscan perderse en el alcohol y el olvido. Esa mirada sin concesiones, su veredicto brutal, se destina aún más en sus poemas, los que eventualmente conformaron Soy la orilla de un vaso que corta, soy sangre. Ahí está su verdad cruda y lírica, esa esencia que no sabe de lamentos, solo de heridas abiertas. Porque Bukowski nunca pensó en embellecer sus sentimientos ni suavizar las palabras para hacerlas más amables.
Él sabía que escribir era una suerte de suicidio en cámara lenta, una traición al ego y una entrega absoluta al dolor y al placer. Análisis de novelas por audiolecturas. Avanzo sobre Bukowski y las palabras se caen de su boca como si fueran monedas sueltas de un bolsillo roto, una tras otra, sin disculpa ni remordimiento. Él empieza a construirse como ese antihéroe de los 80, el narrador que aparece con ausencia del héroe, hablando desde los márgenes y entre cervezas, asomándose desde las revistas donde dejó sus cuentos sueltos, aquellos que florecieron en un tiempo donde el desengaño se hacía espuma amarga en cada vaso. Entre cuentos y artículos, Bukowski se va haciendo viejo, su lengua se vuelve más filosa, sin dejar nunca el lado de la calle, el hipódromo, las apuestas. Cada palabra suya encuentra el barro de la vida, de esa vida en los márgenes de las oficinas llenas de papeles y los sótanos con hombres tirados en una mezcla de sueños rotos y botellas vacías. Shakespeare no tuvo esa realidad ni esas verdades de Bukowski. Y cuando él empieza a escribir sobre su viaje europeo en Shakespeare nunca lo hizo, lo hace no como un turista más, sino como un errante que choca con esos críticos, los amigos borrachos, las noches en clubes, donde las luces ya están cansadas de encenderse. Ahí está Bukowski, desbordando como un río sucio, yendo de ciudad en ciudad en ese 1978, enfrentándose a quienes todavía lo miraban como un loco y nada más. Europa le había dado ese lugar que en América le habían negado, y él les pagaba con insultos y carcajadas, con su modo de revolver las cosas sin dejarse domesticar, borracho y burlón, mirando cómo la vida lo trataba y con el pie de siempre sobre la mesa en actitud desafiante, nunca dispuesto a ajustarse el cuello de la camisa. La orilla de un vaso puede cortar, pero para él eso es poco. Soy la orilla de un vaso que corta, soy sangre. No es un título de poeta, es la confesión de un hombre en su propio límite, uno que no espera ni promesas ni nada. Aquí están esos poemas que hablan sin redención, escritos porque la vida no le da más opción que el papel. Él ve la vida con cada palabra en un ritmo de golpes, una poesía que no acaricia ni busca esconder las arrugas, la vida sucia y directa como el filo que corta. Ahí van esos versos, como balas que a veces regresan en la misma dirección en que fueron disparadas, y él ni se molesta en esquivar, porque sabe que todos terminamos en el mismo lugar, que no hay muchas vueltas ni rodeos, y así seguimos, peleando a la contra, donde cada uno de esos fragmentos autobiográficos revelan un Bukowski que pelea sin descanso, a veces en silencio, pero siempre con un puño preparado para responder. Aquí no hay héroes ni gestas épicas, sino el peso de cada día que pasa, donde el desengaño se transforma en aguante, en esa soledad que duele, pero que no se esconde. Bukowski desenvuelve su propia vida como un libro abierto que se va descosiendo en el proceso. Sus memorias salpicadas de historia que no embellecen nada, que no adornan la tragedia, que dejan la derrota como está, sin pulirla, tal cual la encuentra al despertar en cada día repetido. Bukowski se dedica a pelear contra las palabras de otros, contra los límites de un mundo literario que nunca entendió del todo. Cada página parece un paso más en su propio trayecto, peleando contra los elogios falsos, contra los críticos, contra la paz forzada que nunca fue para él. Con la enfermedad de escribir se asoma ese otro lado de Bukowski, uno que respira entre cada línea, agotado y al mismo tiempo obsesionado, porque aunque odia el oficio de escribir, sabe que es lo único que puede seguir haciendo, y lo hace para sí mismo, para exorcizar cada demonio que él mismo ha alimentado, cada decepción que le cayó encima como un ladrillo. La correspondencia que escribió a amigos y editores se vuelve un relato de esas batallas en silencio, de las miserias de un mundo que quiere que cedas, que bajes la guardia, que guardes las verdades en el bolsillo para no incomodar. Y Bukowski sigue adelante, insistiendo en decir lo que nadie quiere oír.
Bukowski sigue, y esa línea entre el hombre y la leyenda ya está rota. Se diluye en el padecimiento continuo, donde el dolor, el abandono, el vacío de ser, siempre el hombre al borde de la caída, se mezclan en poemas. Este no es un poeta elevado, ni uno que quiera buscar refugio en metáforas elegantes. Él no inventa consuelos ni formas de embellecer el hastío. Para él el arte no es redentor, y el lector se encuentra con esas líneas que dejan la vida al descubierto, sucia y real, mostrando el lado más oscuro y ridículo de la existencia, pero sin esconder nada. Aquí está un Bukowski que habla desde el mismo pozo donde siempre estuvo y que no necesita la aprobación ni la lástima de nadie. Él ya sabe lo que es la derrota y en su voz la hace un acto de honestidad. Las palabras suyas son campanas que no doblan por nadie. Análisis de novelas por audiolecturas. Sigo con Bukowski, donde su prosa se despliega sin permiso, sin invitación, y el lector se ve atrapado en un recorrido sin rutas claras. Escritos de un viejo indecente, abre una puerta a sus columnas publicadas en el Open City. En esa década de los 60, cuando cada texto era un dedo levantado hacia el mundo. Bukowski aborda temas que pocos se atreven a tocar, con una sinceridad que no conoce reglas. Aquí está su crítica a la sociedad, al conformismo, a la rutina. No se trata de un rebelde sin causa, sino de alguien que encuentra en las palabras un respiro para la asfixia que siente. Cada texto suyo es un golpe, un grito que no pretende buscar aprobación, sino que simplemente existe porque él tiene que escribirlo. La ciudad, los bares, las camas vacías, los amigos que son poco más que sombras, todo esto se entrelaza en cada frase. Llego a música de cañerías y ahí Bukowski se vuelve el observador que lo mira todo desde el ángulo más oscuro. Sus cuentos son como una ventana rota hacia lo más crudo de la humanidad, personajes que deambulan sin rumbo, que buscan algo y muchas veces ni saben qué. Bukowski pinta retratos de hombres y mujeres con vidas quebradas, y él no los juzga, simplemente los deja existir en su prosa. En cada relato, él parece conocer la verdad que muchos intentan ocultar. Este libro se convierte en un desfile de figuras que otros podrían ignorar, pero que él elige destacar porque ahí, en esos rincones descuidados, encuentra el material para sus historias. Los personajes no tienen salvación ni la buscan, y en ese desencanto Bukowski encuentra una belleza silenciosa, algo que le da sentido a todo lo que describe, aunque sin intención de redimir ni glorificar a nadie. Factotum es otro capítulo en esta serie de pasos por la vida de Bukowski. Él mismo se convierte en el protagonista de una odisea sin grandeza, donde cada trabajo que toma y abandona es un eslabón en la cadena de su desencanto. Los empleos se suceden como si fueran parte de una rutina inevitable, un ciclo de monotonía que él rompe cada vez que encuentra una nueva excusa para escapar. Bukowski no se queda en un lugar porque no pertenece a ninguno, y eso es algo que sabe desde el principio. Su resistencia al mundo laboral no es un capricho, es una forma de rechazar una vida que otros aceptan sin cuestionarse. En este libro, él muestra cómo la lucha por la supervivencia puede ser tan absurda como cualquier otra cosa, y lo hace sin victimizarse ni ofrecer excusas. Su vida se convierte en una serie de trabajos sin futuro, de noches interminables y de días que parecen una extensión del hastío. Luego me adentro en La máquina de follar, y aquí Bukowski lleva sus historias a un nivel donde la brutalidad y la franqueza se convierten en un manifiesto. Las relaciones, los encuentros, los cuerpos que se cruzan y se separan sin dejar rastro, todo esto toma un lugar central en su narrativa. Aquí él no embellece el deseo ni lo convierte en algo más de lo que es. Los personajes se buscan y se encuentran, pero nunca hay promesas ni intenciones de permanencia. Bukowski escribe sobre el cuerpo y el sexo sin rodeos, y en sus relatos la carne es solo carne, el placer es solo un momento que se consume y se desvanece. Este libro no es una celebración ni una condena,
es simplemente un registro de lo que sucede en esos instantes que otros podrían ignorar o disfrazar con metáforas. Finalmente llego a Hijo de Satanás, donde Bukowski vuelve a esos años de infancia y juventud que forjaron su carácter. A través de relatos que parecen recuerdos distorsionados por el tiempo, él reconstruye una época donde la violencia y la soledad eran constantes. No hay nostalgia en su mirada hacia el pasado, solo una serie de escenas que se entrelazan y que muestran cómo el niño que fue ya tenía esa visión desencantada del mundo. La familia, la escuela, los primeros conflictos con la autoridad. Cada experiencia se convierte en una pieza de su historia y al mismo tiempo en una explicación de quién es y por qué vive de la forma en que lo hace. Bukowski no intenta encontrar consuelo en su pasado ni busca justificar su actitud. Simplemente presenta esos años como fueron, sin adornos ni dramatismos, y al hacerlo permite que el lector entienda el origen de su rebeldía. Bukowski sigue adelante y cada libro suyo es como una estación en este viaje sin destino claro. Sus palabras son como rastros que él va dejando, una forma de marcar su paso por un mundo que no lo comprende y al que él tampoco intenta entender. Es un hombre que escribe porque eso es lo único que tiene y en cada página queda ese rastro de vida que él mismo va dejando. Análisis de novelas por Audiolecturas. Aquí en mi biblioteca continúo avanzando por los escritos de Bukowski y ahora me encuentro frente a Cartero. Este es su primer relato largo y en él cuenta esos días que pasó en la oficina de correos. Lo veo ahí despertando en la madrugada, tomando la misma ruta todos los días, rodeado de las mismas caras, cargando las mismas cartas. Hay algo que va más allá de la simple rutina en esta historia. Es como si en cada carta que entrega, cada puerta que toca, hubiera una especie de prueba que él afronta sin entusiasmo, pero también sin resignación. En esta novela, Bukowski expone esa especie de lucha constante con la monotonía, la vida regular, las horas marcadas en un reloj que no para de avanzar. Él mismo se convierte en un reflejo de esa batalla contra una estructura que lo encierra y aunque el trabajo de cartero es solo una parte de su historia, se convierte en un símbolo de todo lo que él rechaza. En Cartero, Bukowski no se detiene a lamentarse, simplemente describe ese desgaste de días interminables, esas horas en que el tiempo parece un enemigo silencioso. Cada jornada en esa oficina de correos es una especie de escena repetitiva, pero en esa repetición él encuentra también una suerte de desafío. El trabajo es algo que él soporta, pero no porque quiera ser parte de ese sistema, sino porque lo ve como un medio para poder sobrevivir y seguir escribiendo. En cada página de esta novela, Bukowski muestra su resistencia a las normas, a las órdenes, a los jefes que intentan dominar cada aspecto de su vida. La rutina de cartero es solo una excusa para exponer esa constante lucha contra el control, contra la idea de una vida que otros han planeado y que él rechaza en cada paso. Después, con La senda del perdedor, Bukowski nos lleva de vuelta a su infancia, a esos primeros años donde las cosas empiezan a tomar forma, aunque de una manera que no deja espacio para el afecto o el consuelo. Aquí vuelve a esos días con una mirada firme, sin adornos, solo con los hechos que formaron su carácter. En este libro, él parece observar su propia niñez como un observador ajeno, sin idealizar nada de lo que ocurrió. Nos muestra esos años en que el conflicto con su padre es una constante, una serie de encuentros tensos y de desencuentros que lo van marcando, pero que también le enseñan a resistir. La escuela, los compañeros, las primeras decepciones y las pequeñas victorias se suman a esa formación que va forjando su forma de ser. No hay lugar para el sentimentalismo en esta historia, solo una especie de aprendizaje a través de los golpes, de los fracasos, de los momentos en que las cosas no salen como deberían. La senda del perdedor se convierte en una especie de mapa de lo que sería su vida más adelante, una serie de situaciones que él afronta con una mezcla de indiferencia y desafío.
Aquí Bukowski no intenta presentarse como una víctima, simplemente muestra los hechos, uno tras otro, como si fueran parte de un relato inevitable. En su niñez y juventud, él encuentra esos momentos que otros podrían ignorar, pero que para él se convierten en señales de que la vida no es más que una serie de pruebas, de obstáculos que él enfrenta sin buscar aprobación ni compasión. Este libro no es una excusa ni una justificación, es simplemente una exposición de esos años donde todo parece un ensayo para lo que vendrá más adelante. Llego a Pulp, la última novela que escribió, y aquí Bukowski toma un rumbo que se aleja un poco de lo que ha hecho antes. En esta historia él juega con el género de la novela negra, pero lo hace a su modo, con una historia que parece una parodia de lo que otros escritores han hecho en serio. El protagonista, un detective llamado Nick Bland, parece un reflejo de Bukowski mismo, un hombre que se enfrenta a casos absurdos, a clientes que tienen demandas extrañas, a situaciones que desafían la lógica. Pulp es una especie de despedida irónica, un guiño a la vida que él ha llevado y a los personajes que ha creado. En este libro, Bukowski se ríe de la muerte, de la fama, de la idea de ser recordado. A través de Bland, muestra esa mezcla de escepticismo y humor que caracteriza su forma de ver el mundo. En cada caso que el detective toma, hay una especie de reflejo de esa búsqueda sin sentido, de esa lucha constante que él mismo ha experimentado a lo largo de su vida. Bukowski no se despide con un mensaje ni con una lección, simplemente deja esta historia como un último acto de rebeldía, como un recordatorio de que la vida no tiene respuestas ni conclusiones claras. En Pulp, él permite que el absurdo tome el control, que los personajes se muevan en un espacio donde nada es como parece y donde cada situación es un recordatorio de que las cosas no siempre tienen un propósito. Este libro se convierte en una especie de despedida silenciosa, una manera de decir adiós sin la necesidad de ser explícito. Es su forma de cerrar un ciclo, de dejar que las palabras hablen por él sin dar explicaciones ni intentar complacer a nadie. Con Pulp, Bukowski se despide como siempre lo ha hecho, con un relato que no sigue ninguna regla, que no busca justificar nada. Cada libro suyo es un fragmento de ese mundo que él creó, una serie de escenas, de personajes, de momentos que van formando un todo que no necesita orden ni estructura. En su obra, Bukowski es el narrador de una vida que él mismo ha construido a través de sus escritos, un reflejo de esa resistencia, de esa negativa a aceptar lo que otros dan por hecho. No hay un mensaje claro ni una lección que seguir, solo está su voz, esa voz que nunca se ha callado y que sigue resonando en cada página. Análisis de novelas por audiolecturas. Al seguir con las páginas de Bukowski, me topo con su poesía, ese territorio donde su voz parece vibrar de otro modo, con una crudeza y una cercanía que no encuentro en sus novelas. En cada poema se siente como si estuviera desarmando la vida, pieza a pieza, sin adornos ni decoros. No se dedica a construir versos hermosos ni busca la perfección de la forma. Él se adentra en lo cotidiano, en los momentos simples, en las imágenes de bares oscuros, de calles desiertas, de habitaciones solitarias, donde la realidad se convierte en un espejo de sus pensamientos más desnudos. Bukowski se permite en su poesía una libertad absoluta, donde cada línea es un reflejo inmediato, una visión que no necesita justificarse. En su poesía se encuentran las palabras directas, esas que describen escenas fugaces, alguien en la barra, un vaso medio lleno, un cigarrillo, una mirada perdida. Ahí está él, en la esquina de algún lugar, observando a los demás como si fuera un extraño entre la multitud. Bukowski no se presenta como un poeta que embellece la realidad, sino como alguien que la enfrenta, la toma como viene, sin intentar convertirla en algo distinto. Él describe lo que ve, lo que siente, lo que le duele y lo que le da risa. Todo con esa franqueza que no necesita detalles. Es como si en cada poema fuera derramando sus pensamientos en el papel sin filtro, sin preocuparse por la opinión de nadie.
Cada libro de sus poemas es un recorrido por esos momentos de claridad que él encuentra en medio de la confusión. Sus versos no cuentan historias, son fragmentos de vivencias, pensamientos sueltos que parecen tomarse un respiro en el papel, dejando que cada palabra respire a su modo. No importa si escribe sobre una mujer que ya no está, un bar donde se sienta a observar el ir y venir de otros, o sobre una noche donde el insomnio lo mantiene despierto. En esos versos se encuentra a sí mismo, no como un personaje ni como un narrador, sino como un hombre que observa, que escribe y que, a través de esas palabras, intenta darle algún sentido al caos. Bukowski no pretende responder a grandes preguntas, se limita a plasmar lo que para él tiene algún tipo de valor, aunque sea solo por unos instantes. Entre sus libros de poesía uno se destaca por esa capacidad de exponer la vida sin ningún tipo de máscara. El amor es un perro del infierno. Aquí Bukowski se sumerge en los encuentros fugaces, en las relaciones que dejan marcas, en los momentos de soledad que parecen ser la única constante. En estos poemas no hay romanticismo, no hay promesas, solo hay una serie de experiencias, de encuentros y desencuentros que él expone con franqueza. A través de estos versos se siente la búsqueda de algo que quizás nunca ha encontrado, pero que sigue apareciendo en su vida como un reflejo distante. En El amor es un perro del infierno, Bukowski no intenta entender el amor ni desentrañarlo, simplemente lo vive, lo enfrenta, lo rechaza y en ocasiones lo acepta, aunque solo sea por una noche. Después de leer estos poemas, siento que cada verso es una ventana a un instante particular de su vida, un momento capturado que no se repetirá. Bukowski logra que esos fragmentos se sientan universales, que las personas que lo leen puedan encontrarse de alguna forma en sus palabras. Cada poema es como un recuerdo que él ha decidido compartir, no porque quiera hacer una declaración ni porque busque reconocimiento, sino porque esos momentos, esas personas, esos lugares han dejado una huella que merece ser registrada. Así, entre las líneas de El amor es un perro del infierno, Bukowski deja ver su propia vulnerabilidad, su deseo y su resistencia. Con cada libro de poesía, Bukowski reafirma que no se adhiere a las normas, que no busca la aprobación de nadie. Él escribe para sobrevivir, para resistir y para mostrar lo que otros intentan ocultar. En su poesía se refleja esa libertad que él defiende, ese rechazo a cualquier tipo de control, a cualquier intención de moldear su vida según las expectativas de otros. Bukowski se convierte en cada uno de sus poemas en la voz de quienes no encuentran su lugar, de quienes viven al margen, de quienes no encajan en los moldes. Cada palabra, cada línea es un recordatorio de que la vida no necesita ser embellecida ni transformada. Basta con mirarla de frente, aceptarla en su totalidad y dejar que sea lo que es. Análisis de novelas por Audiolecturas. Siguiendo con Bukowski, no puedo evitar sumergirme en sus relatos. Al leerlos, siento que cada uno de ellos es una instantánea de momentos únicos que parecen brotar de su vida. Bukowski no se desvía de la rutina, de las realidades ásperas, de aquellos que luchan por existir al margen de lo común. Se adentra en esos rincones que para muchos son solo un rumor distante, pero que para él parecen el pulso de su escritura, lo que le permite conectar con algo auténtico y a su manera significativo. Su estilo aquí mantiene esa brutalidad que lo caracteriza, esa facilidad para dibujar escenarios que se sienten reales, casi tangibles. Al avanzar en su obra me topo con una de sus colecciones más crudas, Escritos de un viejo indecente. En estos relatos, Bukowski explora la cotidianeidad de su vida sin alejarse de lo que para él resulta básico. Su relato se desliza entre un sinfín de personajes, desde vagabundos y borrachos hasta hombres de oficina. Estos personajes reflejan las vidas que, por alguna razón, quedan olvidadas o ignoradas.
En cada historia, Bukowski no busca justificar sus decisiones, sus actos, sus pasiones ni sus fracasos. Cada relato es una especie de testamento que parece gritar que, aunque muchos prefieren la comodidad de lo normal, hay quienes, como él, eligen permanecer en la sombra, recorriendo sus propios caminos, sin importar si otros lo entienden o lo juzgan. Cada relato parece una especie de aventura en la que Bukowski simplemente se deja llevar, sin buscar más que un momento de lucidez en medio de la confusión. No hay grandes gestas ni finales satisfactorios. Lo que encontramos es una cadena de vivencias, de observaciones, de encuentros que reflejan una vida fuera de la norma, de lo establecido. Él no pretende enseñarnos algo, no intenta moralizar ni ofrecer lecciones. Simplemente nos da la oportunidad de mirar a través de sus ojos, de ver cómo observa el mundo, cómo lo habita y cómo lo confronta. Es como si cada historia fuera una invitación a aceptar la realidad sin aderezos, a entender que en la simplicidad de un momento cualquiera puede encontrarse un sentido propio. En estos relatos, Bukowski muestra un sentido de lealtad hacia aquellos que viven sin buscar reconocimiento, hacia los que no se ajustan a la medida, hacia los que rechazan las estructuras. Sus personajes son el reflejo de una sociedad que en su intento por avanzar parece olvidar a quienes no encajan, a quienes no desean participar de ese ritmo. Cada historia en Escritos de un viejo indecente es una declaración de esa resistencia, una muestra de que hay formas de vivir que no requieren de aplausos ni de grandes metas. Bukowski no teme decir que en el fondo la vida puede ser solo eso, un conjunto de momentos, de encuentros, de decisiones sin propósito más allá de la simple existencia. Al leer estas historias, siento que Bukowski se muestra en su forma más cruda, en su esencia más pura. No necesita ocultarse, no necesita impresionar ni complacer. Él simplemente narra lo que vive, lo que ve, lo que lo afecta y lo que lo mantiene en pie. Cada relato se siente como un espacio donde Bukowski deja que su voz resuene, sin filtros, sin pretensiones. Aquí no hay espacio para adornos. Cada palabra parece elegida con el único fin de expresar lo que hay sin más. Y en esa simplicidad, en esa honestidad, encuentro algo que pocos logran, la capacidad de reflejar la vida tal como es, sin más añadidos. Bukowski, a través de estos relatos, me invita a entender que la vida, en su crudeza, en su confusión y en sus contradicciones, tiene un valor propio. Él no busca respuestas, no intenta resolver el misterio. Simplemente observa, escribe y permite que entre cada línea se cuelen fragmentos de verdad. Con él uno aprende que no hay que temerle a la realidad, que a veces basta con aceptarla en toda su forma. Análisis de novelas por Audiolecturas. Aquí tengo varios libros de Bukowski. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y también tengo varios textos sueltos. 17, 18, 19. Aquí tengo otro más. 21, 22. Tengo varios textos. Este señor escribió muchas obras, pero yo no las tengo todas. Pero al avanzar en la obra de él, uno empieza a comprender que la miseria y la gloria conviven en cada frase suya. En esta etapa me sumerjo en su novela Mujeres. Aquí lo tengo, donde Bukowski vuelve a su tema más recurrente, la relación con el mundo a través de la bebida, la rutina y sobre todo las mujeres. Pero aquí no hay poesía ni romanticismo, todo se da sin matices. Cada relación que Bukowski describe es un cruce, un encuentro efímero que sucede por pura coincidencia, por el azar, por las necesidades que lo conducen hacia experiencias sin mayor sentido que el hecho de haberlas vivido.
A través de cada página se siente el peso de alguien que observa el amor y las relaciones como un espejismo en el que la satisfacción parece esquiva y fugaz. En Mujeres, Bukowski se da la libertad de exponer su realidad con una crudeza que no busca impactar. No le interesa cumplir con la idea de lo que alguien espera de una historia sobre relaciones. Para él, los encuentros amorosos son una simple transacción en la que cada uno toma lo que puede y deja lo que debe. No hay un proceso de enamoramiento, no hay idealización ni esa búsqueda de comprender al otro. Las mujeres que aparecen en su vida entran y salen sin aviso, sin formalidad. La cotidianidad con la que describe estos encuentros habla de un desapego que parece ser la norma en su vida, un desapego que no juzga ni analiza, solo presenta. Al mismo tiempo uno percibe en Bukowski un sentido de independencia que rechaza cualquier atadura. En esta novela los vínculos se muestran como momentos sin una razón más allá del placer inmediato. Bukowski, o el alter ego que usa para narrar, no busca un hogar ni una compañía duradera. Está solo en el mundo y su soledad es una elección que aparece en cada línea. No hay un intento de redimirse o de buscar una explicación. Al contrario, la narrativa avanza como un río que fluye sin prisa, pero tampoco se detiene a observar lo que deja a su paso. Lo que pasa, pasa. Lo que queda, queda. Para él no hay compromiso, y eso se nota en la forma en que sus historias giran siempre en torno a la impermanencia de los encuentros. Lo interesante de Mujeres es cómo Bukowski no pretende disfrazar la realidad. No hay moralejas ni discursos sobre la naturaleza del amor o el sentido de las relaciones. Cada historia de amor, si se puede llamar así, es simplemente un fragmento de vida que pasa sin más. Y en cada uno de esos fragmentos, Bukowski parece decir que la vida es así, que no hay que complicarla. Su honestidad brutal, esa misma que se cuela en cada rincón de sus historias, es una invitación a aceptar la realidad sin adornos. Bukowski entiende el amor o la cercanía como algo sin fórmulas, sin expectativas, algo que llega y se va con la misma rapidez. La independencia de Bukowski se convierte en una suerte de refugio donde nada parece afectarlo. En Mujeres, él se presenta como un ser solitario que se rodea de otros, pero nunca deja de estar solo. Cada mujer que aparece en su vida se convierte en un espejo que refleja algún aspecto de sí mismo, pero no en un intento por cambiar, sino por verse con claridad. La novela se convierte entonces en una especie de exploración sobre la soledad sin reproches, sin lamentos. Bukowski no necesita compañía para sentirse completo. Su vida es suficiente con sus libros, su bebida y su libertad. Cada vez que describe una nueva relación, se siente esa distancia que él mantiene, una distancia que es su forma de protegerse de lo que él considera innecesario. Para Bukowski, el mundo es un lugar en el que los lazos afectivos son secundarios. Lo primordial es la libertad, la autonomía, el estar sin depender de nadie. Y en esta novela, esa independencia se vuelve casi un credo que defiende con cada acción. Los personajes, las situaciones, las ciudades por las que transita, todo es temporal. Él sabe que nada se queda, y eso le da la tranquilidad para vivir como quiere. Con Bukowski uno entiende que la vida, por dura que sea, tiene su propio valor. No busca cambiar el mundo, ni que el mundo lo cambie a él. Simplemente recorre su camino y esa honestidad consigo mismo es lo que da forma a toda su obra. Análisis de novelas por Audiolecturas. Entrar en el universo de Bukowski es como atravesar una ciudad llena de personajes que emergen de cada esquina, figuras que pasan, dejan una marca y se desvanecen en la distancia. En esta fase de su obra observo cómo él se involucra con lo común, con las historias que otros considerarían insignificantes. Me encuentro con su novela Factotum,
un recorrido por trabajos temporales y empleos sin futuro, donde cada ocupación parece un refugio temporal y una manera de escapar de la obligación de pertenecer a algún lugar. Aquí Bukowski se sumerge en lo mundano, en la vida de alguien que no busca ascender, sino simplemente mantenerse en movimiento, buscando una manera de sobrevivir sin comprometer su libertad. Bukowski describe cada uno de estos trabajos con la frialdad y la distancia de alguien que sabe que no pertenece a esos lugares. En cada empleo, en cada jefatura, en cada compañero que aparece en escena, él mantiene esa distancia que le permite observar sin implicarse, como si todo formara parte de una coreografía en la que él elige cuándo participar y cuándo salir de escena. Aquí la estabilidad no es una opción ni un deseo. Cada empleo es una parada temporal, un lugar en el que se encuentra por pura necesidad, no por voluntad. Y en cada puesto la rutina se convierte en un escenario donde él se mueve casi como un espectador de su propia vida, sin involucrarse del todo en nada ni en nadie. La forma en que Bukowski ve el trabajo es en sí misma una declaración de independencia. No se aferra a nada ni a nadie. Su única meta parece ser no quedar atrapado en ninguna estructura que lo haga perder la libertad que tanto valora. En Factotum, los trabajos no son logros ni metas, son momentos en los que él se coloca para poder sobrevivir, pero sin dejar de ser quien es. Cada uno de estos empleos es un recordatorio de que para él la vida no se trata de cumplir expectativas ni de alcanzar el éxito. Al contrario, su objetivo es resistir, vivir sin someterse, sin dejarse definir por algo que no le pertenece. Y esa misma indiferencia hacia el éxito y la estabilidad se convierte en un punto clave en esta novela. Bukowski no necesita mostrar que tiene una vida ordenada, ni demostrar que ha logrado algo que otros valoren. Al leerlo me doy cuenta de que para él el fracaso y el triunfo son dos caras de la misma moneda y ninguna le interesa. Su forma de enfrentar la vida es aceptar que no siempre hay respuestas, que las cosas simplemente pasan. Y mientras que otros se esfuerzan por avanzar, él se contenta con ir, con estar en un sitio hasta que el tiempo o el hartazgo lo lleven a otro. En Factotum, la relación de Bukowski con el mundo laboral se transforma en una especie de lucha silenciosa en la que su única arma es la indiferencia. Cada trabajo que toma es una prueba de su rechazo a lo establecido, una confirmación de que no quiere vivir para cumplir con las reglas que otros consideran importantes. Y cada vez que se marcha de un trabajo, se reafirma en su deseo de vivir de acuerdo con sus propios términos. No le importa cuánto gana, ni cuánto pierde, ni lo que otros piensen. Lo único que parece importante es conservar esa autonomía que define cada aspecto de su vida. Al avanzar en la novela, siento que Bukowski, con cada empleo temporal y cada jefe que le da órdenes, va construyendo un rechazo firme hacia una vida convencional. A través de cada relato noto su incomodidad ante la rutina y la repetición, su rechazo a cualquier tipo de estabilidad que amenace con quitarle la posibilidad de decidir. Y ese rechazo lo convierte en alguien que, al final, no necesita de mucho. Sus ambiciones están marcadas por lo simple: mantenerse en movimiento, sobrevivir sin dejarse atrapar, existir sin tener que rendir cuentas a nadie. La narrativa en Factotum se convierte en una especie de diálogo consigo mismo, donde cada trabajo y cada salida es una reafirmación de su identidad, una manera de recordarse que, aunque el mundo le ofrezca más, él elige menos, porque en esa elección reside su libertad. Lo que otros buscan, él lo deja pasar. Lo que otros valoran, él lo ignora. La vida que otros sueñan para él no tiene sentido, porque Bukowski ha encontrado en su propio camino una forma de ser que no se compara con nada ni con nadie. Análisis de novelas por Audiolecturas. Al sumergirme en mujeres,
La obra de Bukowski se abre en un retrato despojado de cualquier filtro sobre las relaciones humanas, donde el personaje central, Henry Chinaski, se enfrenta a su mundo lleno de interacciones fugaces. Lo que encuentro en estas páginas es una serie de encuentros con mujeres que van y vienen, en un vaivén constante, sin promesas ni vínculos duraderos. Aquí las relaciones no siguen los guiones comunes. Son episodios de deseo, compañía y confrontación. Cada mujer que pasa por la vida de Chinaski se convierte en una voz diferente, una presencia que aparece y desaparece como una ola en el mar, dejando en su retirada apenas una sombra, una mueca, un recuerdo incompleto. Bukowski no se molesta en embellecer estas relaciones ni en justificarlas. En lugar de eso, nos presenta a su personaje central enfrentándose a cada encuentro con una brutalidad casi despojada de significado romántico. Aquí el amor no se viste de gestos idealizados, es una fuerza primaria, un momento donde cada personaje se expone en su humanidad sin adornos, sin reservas. Bukowski no está interesado en presentar una visión de las relaciones humanas que aspire a ser completa o ejemplar. Al contrario, lo que veo es una crudeza que apunta a la aceptación de la imperfección y lo efímero, donde cada relación es tan solo un instante entre dos seres que se cruzan y siguen su camino. Chinaski, en su relación con estas mujeres, parece estar en una búsqueda, pero no de algo concreto ni estable. No hay una intención de formar lazos profundos o permanentes. En cada encuentro lo que veo es más bien un intento por encontrar un espejo donde verse a sí mismo, un reflejo que lo confronte con sus propias limitaciones y deseos. Es un juego donde el amor y el rechazo coexisten en un equilibrio que no busca una conclusión ni una resolución. Cada mujer es para él un universo que se despliega y luego se recoge, dejándolo solo una vez más frente a su realidad. A través de mujeres, Bukowski parece querer mostrarnos una faceta de la vida que muchos evitan explorar, una faceta donde la soledad es la constante, incluso en medio de las multitudes y de las pieles que se rozan. Lo que se encuentra en el corazón de esta obra es esa soledad esencial que persiste, donde cada encuentro no es más que un alivio temporal, una interrupción en un camino que siempre regresa a la misma sensación de vacío. Chinaski, en su propio rechazo a la estabilidad, termina creando un ciclo interminable de encuentros que nunca satisfacen completamente, que nunca logran llenar ese espacio que parece insaciable. Al observar esta dinámica, me pregunto si Bukowski encuentra en este desfile de relaciones alguna especie de propósito, alguna verdad que pueda aplicarse más allá del momento. Pero lo que queda es la simple certeza de que él y su personaje son conscientes de lo pasajero. Aquí el amor y el deseo no buscan dejar un legado, no buscan construir. Son impulsos que siguen su curso natural, que se desvanecen tan rápido como comienzan. No hay una gran revelación al final del camino, ni una lección clara, solo el rastro de algo que estuvo y ya no está. Un instante que ya pasó y que no dejó más que su propio final. El mundo de mujeres es, en esencia, una exposición de las relaciones humanas en su estado más puro, sin pretensiones ni búsquedas de finales felices. Bukowski toma estas historias y las convierte en piezas de una vida que no se adhiere a normas ni a expectativas. Y aunque podría parecer que esta colección de encuentros es simplemente una serie de pasos en falso, lo que él logra es mostrar la humanidad que reside en esos momentos, en esos fracasos, en esos abrazos sin promesas ni compromisos. Cada mujer que cruza el camino de Chinaski es un recordatorio de que en la vida no hay nada fijo, que cada persona es solo un pasajero en nuestro viaje, alguien que comparte un tramo y luego sigue su propio rumbo. Al cerrar estas páginas no hay un cierre definitivo,
porque las relaciones en la vida de Bukowski no son capítulos que se cierran, sino momentos que pasan, se diluyen y dejan solo un eco. La vida en Mujeres no sigue un esquema tradicional, es más bien un recorrido donde los personajes, incluido Chinaski, existen en un estado de constante movimiento. En esa fluidez, Bukowski encuentra una forma de liberarse de las restricciones de la narrativa convencional sobre el amor y las relaciones, y en su lugar abraza el caos, la impermanencia, el ir y venir de aquellos que entran y salen de nuestra vida sin dejar más que una marca efímera, una señal de que estuvieron, de que existieron, de que el momento sucedió y ya no está. Análisis de novelas por Audiolecturas. Al llegar al final de esta travesía literaria con Bukowski, veo ante mí un panorama lleno de historias sueltas, encuentros fugaces y palabras que arden como cicatrices en la memoria. Bukowski me ha conducido casi sin darme cuenta a un mundo que no se deja amarrar ni simplificar. Sus páginas no buscan encajar en un molde, más bien son como fragmentos dispersos, piezas de un rompecabezas que no tiene una imagen completa al final. Él mismo parece haberse refugiado en esa vida errante en la cual cada relato es un trozo de su propia experiencia, de su esencia más vulnerable, desnuda de cualquier intento de suavidad. Aquí en esta última página queda claro que Bukowski nunca buscó narrativas que agradaran. Su obra es una especie de espejo distorsionado donde cada reflejo muestra una verdad cruda que otros preferirían evadir. Entre su poesía y prosa hay una coherencia innegable en la manera en que él ve la vida, sin rodeos, sin ornamentos, sin suavidades. Este final no es un cierre para mí, sino una puerta entreabierta hacia la ambigüedad que él mismo dejó en sus palabras, en sus silencios, en esos espacios donde apenas una frase lo dice todo y nada al mismo tiempo. Bukowski, con su Chinaski, nos ofrece una ventana a su mundo interior, ese que está lleno de contradicciones, de idas y venidas. La línea entre ficción y realidad en sus escritos se diluye porque él se convierte en su propio personaje, en su propio mito, en una versión de sí mismo que transita por sus páginas como si fueran los propios bares, las calles, las habitaciones donde en medio de su rutina y excesos se atrevía a poner por escrito aquello que la sociedad prefiere ocultar. Chinaski, en ese sentido, es la máscara y el rostro de Bukowski, una dualidad que desafía cualquier intento de encasillarlo o reducirlo a una fórmula comprensible. En esta última mirada entiendo que Bukowski escribió no para complacer, sino para sobrevivir. Cada libro es, de algún modo, una batalla ganada contra la desidia, contra la rutina que él transformó en un escenario de lucha, donde cada palabra era una forma de afirmarse, de demostrar que, aún en medio del caos, la vida puede ser retratada en toda su crudeza. Lo que queda en mis manos al terminar esta última obra es una mezcla de gratitud y de sazón, porque Bukowski me ha mostrado la belleza que puede haber en lo aparentemente banal, en las historias que no llevan a un desenlace glorioso, sino a la aceptación de lo que vivimos es lo que es, sin nada que explicar, sin pretensiones de trascendencia. Bukowski es un constante recordatorio de que la literatura no necesita adornos para capturar la esencia humana. Al cerrar su último libro, lo que veo no es el fin de una historia, sino un eco que resuena en cada rincón de la vida cotidiana, en cada bar de mala muerte, en cada conversación que se pierde en la noche. En este final, Bukowski me deja con una enseñanza tácita, que el verdadero logro no está en perseguir el aplauso o la validación, sino en ser capaz de plasmar el propio reflejo, tal como es, con sus contradicciones y ambigüedades. Su obra es, en última instancia, una invitación a mirar sin filtros, a entender que lo que somos se encuentra en esas historias que parecen no tener importancia, pero que al final son las que definen nuestra existencia. Así cierro el libro y lo dejo sobre la mesa.
sabiendo que, aunque he llegado al final de esta lectura, Bukowski permanecerá en los recuerdos de cada página, en el eco de cada palabra que escribió. Él sigue ahí en esas líneas, retador, desafiante, como un testigo de lo que significa vivir sin concesiones. Al terminar, sé que no hay un cierre definitivo. Bukowski se queda en ese espacio, en la frontera difusa entre el papel y la realidad, siempre dispuesto a recordarnos que la literatura, como la vida, es un viaje sin destino final. Análisis de novelas por Audiolecturas. Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, llegamos al final de esta aventura por las páginas, palabras y experiencias de Bukowski. Espero que este recorrido les haya permitido descubrir una visión única, cruda y honesta de la vida que él retrató y que se lleven algo más en el bolsillo, algo que tal vez los invite a ver el mundo con otros ojos, sin filtros ni adornos. Si disfrutaron de este viaje, les invito a que se suscriban al canal, que compartan este contenido con quienes crean que podrían sumarse a esta experiencia y a dejar sus comentarios. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que comparten ayuda a que este espacio crezca y sigamos explorando juntos más mundos literarios. Nos encontramos en la próxima lectura, con una nueva historia para compartir. Gracias por escuchar y hasta la próxima.